Costa Rica vuelve a ser el país de todos, un país con propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor. A los medios de comunicación y a quienes nos siguen en esta conferencia de prensa del 2 de noviembre de 2022. Para iniciar, el presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles, nos informará sobre algunos temas a tratar en la sesión de Consejo de Gobierno ampliado. Esta tarde tenemos un Consejo de Gobierno que pospusimos de la mañana hacia la tarde, producto de que fui a recibir, tuve el placer, porque verdaderamente es un placer, la Copa del Mundo original que se va a disputar en Qatar. La están llevando a los 32 países que tenemos la suerte de ir a competir a la final del Campeonato Mundial. Ahí, en broma, les decía yo que tenía nido de macuá en las manos y todas esas cosas. Hipnoticé a la Copa a ver si vuelve a Costa Rica. Son solo 7 partidos los que separan a cualquiera de los 32 países con traerse esa Copa del Mundo. Entonces, por eso pospusimos. El pueblo de Costa Rica, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, tenemos una pasión enorme por el fútbol y por la Sele también. Entonces quise acompañarlos, me pareció apropiado. Y vean qué interesante, yo no sabía, solo personas que hayan sido campeonas del mundo en algún equipo de fútbol que haya ganado la Copa y mandatarios pueden tocar la Copa del Mundo. Entonces, aquí hasta donde yo sé, todavía no tenemos gente que haya sido campeón mundial costarricense y mandatario, hay uno cada 4 años. Entonces, por eso me tomé la libertad de atrasar el Consejo de Gobierno, pero no le podíamos quedar mal a la gente que tan amablemente se sintoniza a las 12:30 y empezamos al revés. Primero conferencia de prensa y después Consejo de Gobierno. Adelante, por favor, don Giovanni. Iniciamos con la etapa de anuncios. Invitamos a pasar a la tarima principal al representante del Banco Centroamericano de Integración Económica en Costa Rica, el señor Álvaro José Alfaro Gutiérrez. También solicitamos la presencia del ministro de Hacienda, don Nogui Acosta Jaén, el ministro en ejercicio de Planificación y Política Económica, don Marlon Navarro Álvarez, la ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, doña Jessica Martínez Porras, y el ministro de Justicia y Paz, don Gerald Campos Valverde. Para iniciar, nos complace anunciar el proyecto de Ciudad Gobierno. ¿Vamos a ver el video? Con un video, correcto. ¿Cuál es el orden? ¿Video? Vamos con el video, por favor. Dale con el video, entonces. Se imagina renovar una gran zona de San José, aumentar la seguridad y ahorrar miles de millones de colones al año con un solo proyecto. Eso es lo que estamos logrando en Costa Rica con Ciudad Gobierno. En la primera etapa, renovaremos 4 cuadras en San José. Construiremos infraestructura de primer mundo, en donde se reubicarán diversas instituciones y ministerios. Por fin, nuestro país dejará de pagar más de 23.5 millones de dólares al año por concepto de alquileres. Ciudad Gobierno se ubicará en una zona que necesita de renovación urgente. Esta también es una extraordinaria oportunidad para desarrollos comerciales y habitacionales, permitiendo a los ciudadanos recuperar su ciudad. Restaurantes, gimnasios, complejos habitacionales y comercio en general podrán repoblar este sector aprovechando la reactivación que generará este megaproyecto. Imagínese, miles de trabajadores estatales, familias y colaboradores de empresas privadas habitando y trabajando en un espacio de última generación. Ciudad Gobierno arranca en este momento, bajo un innovador modelo de gestión que ha demostrado en muchos otros países que sí se puede financiar proyectos inmensos, que sí se puede diseñar un futuro más próspero y que sí podemos ser dueños de nuestro propio destino. Costa Rica tiene un firme propósito: que la próxima generación crezca en un hábitat mejor. Que la próxima generación crezca en un país mejor. ¿Puedo ya, don Giovanni? Adelante. Este es un momento que me llena de esperanza y también de orgullo. Estamos en este momento lanzando, después de muchísimo trabajo, el inicio de
la ciudad gobierno. Vamos a empezar construcción en el 2023 lo antes posible de 247,000 metros cuadrados que van a ser propiedad del gobierno, que van a reemplazar casi 15,000 millones de colones al año que paga el gobierno, no el Estado, solo el gobierno de la República en alquileres, y donde tendremos a 18 instituciones y ministerios en un solo lugar de la capital de Costa Rica. ¿Cuánto tiempo he esperado yo? Han esperado los costarricenses, han esperado los funcionarios públicos y la gente que tiene que ir a hacer trámites para ir a un lugar donde esté el gobierno de la República y no repartido en edificios por toda la ciudad y en algunos casos edificios en pésima condición. Vamos a empezar, como dijo el video, 4 cuadras. Habrá edificios entre 15 y 21 pisos de altura, con amplios espacios públicos, zonas de recreación que mejorarán el entorno, valorizarán el suelo, promoverán el uso de transporte público y rejuvenecerá el centro de San José, allá por donde está el MOP, por Plaza González Víquez, 4 manzanas. Como les dije, un ahorro de 14,500 millones de colones al año en alquileres. El pueblo de Costa Rica ya no tiene que seguir alquilando su futuro. Puede ser el dueño de ese futuro. Puede ser el dueño de las oficinas de nuestro Estado, como lo son los países prósperos. Vaya, pregúntele al gobierno de Suecia, de Estados Unidos, de Irlanda, ¿cuánto gastan ellos en alquileres para sus ministerios de Hacienda? Es que no tiene sentido. Y eso es lo que estamos cambiando. Le agradezco a una comisión presidida por la ministra de Vivienda y presidenta ejecutiva del INBU, doña Jessica, con la participación de el ministro de Justicia, el ministro de Obras Públicas y Transportes y de Hacienda, porque lograron ya en tan poco tiempo hacer la ingeniería financiera para hacer esta inversión que puede llegar a 450 millones de dólares, perdón. Ojalá fuera de colones. 450 millones de dólares, sin aumentar la deuda pública. Esto no es deuda, es decirle al Banco Centroamericano de Integración Económica, sabe que nosotros gastamos 14,500 millones o casi 15,000 millones de pesos al año. ¿Por qué usted, como nuestro banco, Costa Rica es dueña en parte de ese banco, construye la ciudad gobierno en una operación de vuelta de llave que se llama, que ya está listo, se nos trae el gobierno, y nos lo alquila por un número de años, y al final de ese número de años, estamos haciendo la ingeniería 15 o 20 años, ustedes nos lo donan, nos lo regalan. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos adquiriendo los edificios con un plazo y con la misma plata que botábamos en alquileres. Bueno, la botábamos desde el punto de vista de los costarricenses. Había gente que la recibía o que la recibe todavía. Y nunca más pagaremos un solo alquiler. ¿Qué les parece? Entonces, nuestra gente merece mejor y más infraestructura, merece que manejemos el país de manera eficiente, transparencia y en beneficio de la mayoría. Muy importante. Cuando uno habla de proyectos de 450 millones, yo en lo personal me preocupo mucho de que vaya a haber gente que se quiera aprovechar. La contratación, la licitación de todos los pasos, diseño, prefactibilidad, factibilidad, diseño y construcción, la va a hacer el Banco Centroamericano de Integración Económica, con la supervisión de un equipo de jerarcas, ministros y ministros de gobierno,
Ahí no va a haber gente que pueda tratar de, como decimos los ticos, untarse la mano. Resumo, empieza el proceso. Queremos romper tierra en el 2023 para construir 247,000 metros cuadrados para albergar 18 ministerios e instituciones, economizarnos 14,500 millones de colones al año y con una transparencia absoluta, rejuveneciendo el centro de San José. Va a haber vivienda, transporte público, edificios comerciales y espacios públicos. Qué buena noticia, por lo menos a mí me enorgullece que hayamos hecho eso, romper las cadenas de los alquileres de nuestro estado. Muchas gracias. A continuación, la ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, doña Jessica Martínez Porras, hará una presentación sobre este tema. Muy buenas tardes, señor presidente, señores ministros, señores periodistas, público en general. Primero que todo, y de manera muy rápida, bueno, quisiera solicitar que pudiéramos proyectar la presentación muy rápida y muy breve. Un agradecimiento profundo al señor presidente de la República por la confianza depositada en la comisión y particularmente en el INVUMIVA, en la coordinación de esta comisión. Por supuesto que a los señores ministros jerarcas de Mideplan, de MOP, de Justicia y también de Hacienda por la participación activa que tuvieron durante todo este proceso. Por supuesto al BESIE por toda la gestión, el acompañamiento y los equipos técnicos que también nos permitieron llegar hasta este momento. Adelante, por favor. Decirles que esta es una oportunidad de oro realmente para el país, sobre todo porque es la primera vez en la historia que se genera un proceso de renovación urbana de esta escala. Este es un proyecto realmente único que le permitirá a San José la introducción de una gran cantidad de usos mixtos. Estamos hablando, como ya el señor presidente lo mencionó, una intervención de 4 cuadras en una zona altamente deteriorada de la ciudad. Sabemos que San José ha sufrido procesos de despoblamiento muy serios, de inseguridad muy serios, y este es un proyecto que viene precisamente a atender todas estas problemáticas y patologías que tiene nuestra ciudad capital. El vínculo que el proyecto pueda tener con procesos de comercio, de servicios y también de vivienda, permite que los procesos de repoblamiento del centro de la ciudad nos ayuden también a mitigar los problemas de seguridad que han sido recurrentes en estos sitios. Es importante también, adelante por favor, entender que el proyecto nos permite una reactivación económica importante, también asociado a mejoras de movilidad, como el señor presidente lo ha indicado. Decirles que la posibilidad de los usos mixtos en los centros de ciudad son la respuesta precisamente a todas estas problemáticas. Tenemos también más de 10,000 funcionarios que van a estar permanentemente en el sitio. Eso obviamente beneficia al comercio, beneficia a las actividades. Importante también, la modalidad de contratación nos permite que al Estado se le reconozcan los aportes que está haciendo y eso nos ayuda también a pagar las cuotas que bajo otros modelos nunca se habían analizado. Creo que este es un elemento muy importante, es decir, permitirle al Estado que realmente pueda, además de que no le va a costar nada al Estado porque no es una deuda, el Estado va a poder hacer abonos extraordinarios a partir de su propiedad, de la totalidad de los 247,000 metros cuadrados, y sea a través de los alquileres de comercio, de la venta del comercio, vamos a poder hacer esas inyecciones y nos va a permitir salir pues de una manera más acelerada de ese compromiso. El proyecto se formuló como un plan parcial con reparto de cargas y beneficios, como les digo, con la participación activa del Estado en el reconocimiento de los aportes que éste realiza. De manera que para nosotros pues realmente es un orgullo, creemos y estamos totalmente seguros que vamos a poder concluir la totalidad de las 4 cuadras, mucho espacio público, eso es extraordinario para la ciudad. Agradecerle nuevamente al señor presidente la confianza y a la comisión. Gracias a la comisión, más bien. Yo he estado en todos los consejos de gobierno. Este ha sido un tema de consejo de gobierno por varios meses ya en todos los consejos de gobierno. No es fácil. Hay gente que decía que no se podía. Bueno, la respuesta es, se está pudiendo. Vamos para adelante. A continuación, el representante del Banco Centroamericano de Integración Económica en Costa Rica, el señor Álvaro José Alfaro Gutiérrez, nos dará unas palabras sobre este tema. Buenas tardes, presidente.
Buenas tardes a todos los ministros y a todos los que nos están viendo. Ciertamente la regla fiscal y los compromisos con el Fondo Monetario nos ponen a ser creativos para ver cómo dar solución a los temas de infraestructura que no dependen de la regla. Las soluciones siempre se van a necesitar. Y es ahí donde el BESIE, como dice el presidente Chávez, es un socio clave para la República de Costa Rica, porque tenemos esa flexibilidad para tener mecanismos innovadores para poder dar solución a un tema que lleva muchísimos años en querer resolverse. ¿Por qué el BESIE le gusta este proyecto? Como lo dijo el presidente, tenemos una reactivación económica inmediata, porque vamos a generar un ahorro muy importante en alquileres para el Estado, porque evitamos el endeudamiento, pero también porque nos gusta la urgencia y la determinación que tiene el gabinete por dar solución a estos problemas. Eso es clave para que un proyecto de esto sirva. Y por último, porque va a mejorar una zona que estoy seguro que tanto al presidente Chávez como a este servidor y miles de costarricenses que albergan en los barrios capitalinos, que nacimos ahí y que nos gusta. Estamos hablando de Barrio Vasconia, Calderón Muñoz, La Carit, todas esas zonas y por supuesto Barrio La Soledad. Eso le iba a decir, no se le puede olvidar el Barrio La Soledad. Barrio La Soledad, y no vamos a dejar por fuera a San Cayetano. Tampoco. Pero todos esos que caminaron hacia el Liceo de Costa Rica, las que caminaron al Colegio Superior de Señoritas, todos los que estuvieron por esas zonas, fueron a los partidos de básquet. No voy a mencionar a los que fueron aquí al Colegio Seminario, pero todos esos queremos que sea una zona vibrante. Todos esos costarricenses se lo merecen. Y eso es algo que para mí, que nos criamos ahí, que estuvimos todos los veranos en el Antonio Escarré aprendiendo béisbol y crecimos en esa zona, queremos verla desarrollada. ¿Y por qué? Como dijo el presidente, ¿qué es lo que nos pidió? Transparencia, competencia y eficiencia. Que nadie meta mano, y ahí nosotros, presidente, de mano del presidente Dante Mossi, le damos garantía de que así va a ser. Y nuevamente agradecerle a doña Jessica, a don Nogui, a don Marlon, a doña Laura, que debe estar en su casa ahorita, a don Gerald y a don Luis Amador, por darle la confianza al BESIE y por poder permitirnos una vez más demostrar que somos el banco multilateral más importante para la República de Costa Rica. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, don Álvaro. Procedemos con la firma de la Carta de Entendimiento. El ministro de Hacienda, don Nogui Acosta Jaén, la ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, doña Jessica Martínez Porras, firmarán este documento. También el presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles, firmará como testigo de honor. Don Álvaro, yo estaba detrás de esta comisión que resultó tan efectiva. Le pido disculpas de antemano porque vamos a estar detrás de ustedes, empujando para que esto salga y lo veamos pronto para el pueblo de Costa Rica. Muchas gracias. Procedemos con la toma de la fotografía oficial de este documento. Jessica, por favor. Pase, ministro. Risa de oreja a oreja tengo yo. No, señor. Muchas gracias, los felicito. Gracias, ¿no? Muchas gracias, doña Jessica, la felicito. A continuación, el presidente de la República nos comenta sobre los avances en el tema de cuellos de botella. Para este tema le acompañan la ministra de la Presidencia, doña Natalia Díaz Quintana, y el ministro de Economía, Industria y Comercio, Francisco Gamboa Soto. Don Rodrigo nos comenta sobre este tema. Bueno, ustedes saben, como nos recordaron la semana pasada algunos colegas de la prensa, que el gobierno de la República tiene un programa sobre el que quiero rendir cuentas hoy. Se llama Déjenos
trabajar o le dejamos trabajar, depende de qué lado lo vea. Sector empresarial se ha quejado por años, los microemprendedores, los emprendedores, las empresas grandes, quien quiera que haya emprendido en Costa Rica sabe que es un verdadero viacrucis lidiar con los permisos, con las vueltas, con vaya aquí, tráigame un timbre de 500 pesos, le faltó esto y aquello. Los vamos a dejar trabajar y vengo a dar cuentas. Identificamos junto con los grupos de empresarios de todos los tamaños en este país, más de una docena de cámaras, 155 cuellos de botella que podíamos quitar. Lo hicimos en 3 grupos, 3 tractos. Uno a 2 meses, otro a 4 meses y otro a 6 meses. 55, ministro, eran los de 2 meses, ¿no? 55 de 2 meses, 54 a 4 y la diferencia. 54 a 4. Sí, 54 a 6. Ay, 54 a 6. Tengo el placer de reportar que el 24 de octubre pasado los ministerios e instituciones tenían que informar el cumplimiento de esos 55 cuellos de botella de los 2 primeros meses. Fueron debidamente eliminados, ya eliminados, se rompió el cuello de botella y me avisan si no es cierto, por favor, 42 de ellos, 74.6%. No es una nota para rajar, como diríamos los ticos, pero no pudimos completar los 55. Creo que es un buen avance y vamos a seguir dándole. Nos quedan, desafortunadamente, los 7 que no pudimos romper. Están en Minae, 6 de ellos, y en Senara. Hasta donde yo entiendo ha sido resistencia a los mandos medios. Ya lo conversamos con el ministro del Ambiente. ¿A dónde estaba en Francia? ¿Está bien ahí? Pero sí, lamentablemente ahí están los cuellos de botella que nos quedan. Seguimos hacia adelante para resolver esos 7 cuellos de botella. Todavía mantenemos el compromiso de los 54 que siguen en 2 meses de hoy y de los últimos 54 a 4 meses de hoy. Costa Rica quiere trabajar, no quiere andar haciendo trámites burocráticos sin necesidad. Tampoco es que le vamos a permitir a alguien ponerse una curtiembre de cuero contaminante en un manglar o en un humedal. No se trata de eso. Se trata de analizar los procesos que requieren ese trámite o no y eliminamos los trámites redundantes e innecesarios. La semana pasada me preguntaron que qué había pasado porque se había vencido la fecha el lunes. El lunes en la noche todavía estaban entrando los reportes, ¿verdad? El lunes o martes y había que contarlos. Había que chequear que efectivamente el cuello de botella ya no existe y por eso lo venimos a reportar hoy. Rendimos cuentas, Costa Rica, nos comprometemos. A continuación, el ministro del MEIC hará una presentación sobre este tema. Gracias, señor presidente. Si me ayudan colocando la diapositiva, pero efectivamente, como bien señala el señor presidente, fueron 42 cuellos de botella ya solucionados. Vamos a emitir por transparencia y por rendición de cuentas esta misma tarde, junto a un comunicado de prensa que les circularemos, vamos a emitir un informe detallado de esos 42 cuellos solucionados, cómo se solucionaron, qué entidad los solucionó, quién lo había dicho, quién había expuesto la existencia de ese cuello, ¿verdad? Y también con transparencia vamos a integrar en ese documento los cuellos que de los 55, los que no están solucionados, vamos a indicar ahí qué cuellos son y a qué entidad le corresponde subsanarlos. Presidente, me pidieron ayer que mencionara de manera muy rápida
unos 4 cuellos como ejemplos. Unos ejemplos para que la gente que no tiene el tiempo de leer ya el reporte de rendición de cuentas más formal que usted va a dar y los que nos están viendo ahora tengan un sentido de qué se trata esto, de cuál es el tipo de obstáculo que estamos barriendo, porque la verdad es que no sirven para nada. Dele a ver. Como tantas de las soluciones acá presentadas son tan buenas y era muy difícil escoger, traje 6. Si usted me lo permite, puedo exponer, yo lo hago rápido, lo prometo, 6 en lugar de los 4. Dele, ministro, bien, pero rápido. Muy bien, el primero nos lo expuso la Cámara Costarricense de la Construcción y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, ¿verdad? Y básicamente lo que nos decía era de que las instituciones no se hablaban y que le andaban pidiendo a los administrados, empresas y usuarios, personas, información que la misma administración del gobierno central tenía. Pues bien, este cuello lo solucionamos con un decreto el mismo 24 de agosto en el que prohibimos terminantemente esta práctica. Y básicamente son las instituciones las que se tienen que poner de acuerdo entre sí para transmitirse la información. Este ejemplo lo traigo por 2 razones. Uno, porque ejemplifica que desde el mismo día que empezó a correr la cuenta ya estábamos quitando cuellos. Y 2, porque quiero reiterar un mensaje que habíamos dicho ese día, el 24 de agosto, que si hay instituciones que no lo cumplen, por favor háganoslo saber al Ministerio de Economía, Industria y Comercio. No hemos recibido realimentación en sentido contrario estos 2 meses. Espero que siga así. Y si no, también espero que nos hagan el reporte. Ministro, perdón que le atraviese. Usted sabe que, y para contarle al pueblo de Costa Rica, en una reunión que estábamos viendo otra política, una entidad estatal dijo, y vamos a pedir esto y esto y esto. Y el barrio de la Soledad me salió y le dije, no señora, a la jerarca de esa institución, eso y eso y eso lo tiene el gobierno. Por dicha no lo lanzaron, porque hubiera sido muy negativo. Pero todos debemos ser vigilantes, por favor. El segundo cuello de botella, lo voy a explicar, tal vez sin el tecnicismo que tiene la diapositiva, lo voy a explicar de manera más sencilla. Básicamente todos cuando dan una prima para una solución de vivienda que van a adquirir, a ese consumidor hay que protegerlo. Y antes no se le protegía. Recuerdan que hubo gente que perdió platas cuando dio primas para comprarse la casa, etc. Pues bien, en su momento se hizo un reglamento que llevaba a que se creara un instrumento de protección de esos recursos, que esa plata no se perdiera. Es un instrumento financiero llamado fideicomiso. Pero ese fideicomiso quedó con mucha traba, digamos, quedaron muchas restricciones. Entonces lo que hicimos, y este es un cuello que nos dijo la Unión de Cámaras, la UCAEP, lo que hicimos fue quitar 2 restricciones que ese reglamento tenía. Primero, que la entidad donde está ese fideicomiso sea supervisada por cualquier entidad de supervisión prudencial y no solo por la SUGEF. Y segundo, que se permitiera que la entidad financiera donde está ese fideicomiso también pueda ser la entidad financiera que le dé financiamiento al desarrollador inmobiliario. Eso estaba prohibido. Ese era el cuello y lo resolvimos. Aquí le cumplimos al sector inmobiliario que nos expuso el cuello, pero de ninguna manera desprotegimos a la gente que hay que cuidarle esa plata que da para prima de una casa. El tercero, si me lo ponen, por favor. Gracias. Este lo pidió la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, CASIA, y básicamente lo que dijo es que no se cumplían los plazos para la revisión de trámites de registro sanitario de alimentos. Entonces, básicamente lo que hizo el Ministerio de Salud, que era el encargado, fue poner en vigor el decreto 43622, que aumentó la cantidad de alimentos que pueden ingresar por la vía simplificada. Y actualmente los trámites de alimentos se encuentran dentro del plazo de la normativa. Ese decreto, de hecho, se firmó acá en una conferencia como esta. El siguiente es del MOP. El 5 y el 6 son del MOP. Aquí está don Luis Amador. El primero lo expuso la Federación Nacional de Cámaras de Comercio, Fedecámaras, y básicamente lo que había era un plazo excesivo de resolución para el trámite de alineamiento vial. Alineamiento vial es el trámite que hay que hacer para cuando hay construcciones, por ejemplo, sobre vías nacionales. Entonces, tenía una duración exagerada y
básicamente lo que hizo el ministro Amador fue que el 6 de septiembre instruyó a las entidades correspondientes dentro del ministerio para que remitan al departamento respectivo la documentación en un plazo no mayor de 5 días hábiles. Ahí era que estaba el cuello. Él detectó que ahí era que estaba el cuello y él emitió ese oficio. El quinto también es del MOP y básicamente el quinto lo dijo Canatur. Vean qué variadas las entidades que dijeron cuellos. Este quinto lo dijo Canatur, también es del MOP y básicamente lo que Canatur dijo es que duraba mucho el trámite para los permisos de las busetas que llevan turistas. Entonces, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, mediante un oficio del señor ministro, instruyó a la directora ejecutiva del Consejo de Transporte Público para que todas las solicitudes de renovaciones de permiso o de ampliación de flotas, o sea, cuando se va a aumentar la cantidad de busetas por parte de una empresa, se conozca en la junta directiva inmediata a que la solicitud entre. De esa manera, dada la programación de las juntas, no va a haber cuello ni duración excesiva. Y el último ejemplo, el sexto ejemplo es del MAC. Básicamente lo dijo la Cámara de Industrias de Costa Rica y dijo que el plazo de inscripción y renovación para el registro de productos veterinarios y cosméticos ante SENASA era excesivo, ¿verdad? Entonces, el señor ministro de Agricultura emitió dos resoluciones el pasado 14 de octubre en las que redujo el tiempo del trámite e introdujo el valioso concepto en todo esto de trámites de la declaración jurada. Entonces, esos son los 6 ejemplos que queríamos. ¿Pero qué quiere decir eso? Que en lugar de hacer el trámite, declara el solicitante, firma una declaración jurada con carácter obligatorio y se le dice, vaya, trabaje. Si lo pescan después, viene el castigo. Exactamente. Vamos a empezar a confiar los unos en los otros, ticos y ticas. ¿Ok? ¿Algo más, ministro? No, señor. Bueno, mis felicidades a la ministra de la Presidencia y al ministro de Economía, Industria y Comercio que presidieron esta comisión. Gracias a MINAE, el Ministerio de Salud de Limas, el MOP, AIA, Migración, MEIC, ICT, Caja Costarricense de Seguro Social, Incopesca, Recope, MISIT, Presidencia y Senara que rompieron estos cuellos de botella. Pero quiero hacer una reflexión final. Eso no está en ley todavía, ¿verdad? Estamos cambiando la cultura y les garantizamos que en estos 3 años y medio que nos queda de gobierno lo vamos a estar monitoreando y rendiendo cuentas. Pero nosotros como sociedad tenemos que hacer un cambio que va a ser lo que nos ayude a solucionar esto de manera permanente. El Estado es un servidor de los y las ciudadanas, no es un obstaculizador. Y nosotros iremos viendo, ya rompimos esto con carácter de urgencia, pero tenemos que ir instaurando esa cultura y demandando cuentas y cambiando las leyes para que haya responsabilidad de quienes lo vean de una manera diferente, de manera ilegítima. Los felicito, muchas gracias. De seguido, el presidente de la República hará un comentario sobre las últimas noticias de Cruzitas. Le acompañan la ministra en ejercicio del COMEX, Paula Bogante Zamora, y el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach-Capra. Bueno, pasen adelante, colegas, si quieren. Esta no es una buena noticia. Tengo la obligación de, como presidente de la República, contarles a ustedes, porque es un tema país. Ustedes saben que y se trata de el proyecto minero en Cruzitas. Esa es una historia muy triste. Gente en la zona norte del país que duerme sobre oro y está totalmente empobrecida. En el año 2008, el gobierno de aquel entonces autorizó un proyecto de minería a cielo abierto por una concesión, a través de una concesión a Industrias Infinito Gold. El gobierno en aquel entonces lo declaró un proyecto de interés público. La concesión se determinó que era ilegal por el impacto ambiental que tenía.
y que se declaró el interés público sin los estudios técnicos de calidad necesaria y respectivos. Entonces, en el año 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo, y les estoy contando esta historia más larga la cuenta, porque yo creo que todos los ticos tenemos que saber qué es lo que está pasando. En el 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo dijo, no, esto no va, y más bien tienen que pagar daño ambiental. Entonces, la empresa Infinito Gold, en su derecho, que yo respeto, fue a un arbitraje en un órgano especializado del Banco Mundial y pretende que le paguemos una compensación de más o menos 400 y piquito millones de dólares. Eso es un poco de plata muy importante. El 3 de junio de este año, Costa Rica ganó el arbitraje y le dijeron allá en el Banco Mundial, en el CIADI, que es un centro de litigios de arbitrajes, le dijeron, no, Costa Rica hizo las cosas bien y Costa Rica tenía el derecho. Entonces, hasta ahí íbamos muy bien. Resulta que la empresa Infinito Gold se asoció con otra empresa canadiense en un consorcio y antier, creo, ministra, el 27 del mes pasado, depositaron $300,000 para pedirle al CIADI la anulación del laudo anterior en que Costa Rica ganó. El 2 de noviembre vencía el plazo para que la empresa pagara y si no pagaba, terminábamos ya, nos íbamos tranquilos para la casa. Pero no, la empresa depositó los $300,000. Eso hace que tengamos que continuar litigando a un alto precio. El litigio anterior para defender esos 400 millones nos costó $1,700,000. Tanta plata que necesitamos. Y lo está haciendo COMEX con la Procuraduría, etcétera. Además nos demandaron en Costa Rica otra vez en el Tribunal Contencioso Administrativo. Costa Rica se va a defender. Somos un pueblo soberano, somos un pueblo orgulloso, con justa causa y valiente. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto va a llevar años. El laudo en el CIADI, yo calculo en el Banco Mundial, se llama CIADI, que es el Centro Internacional de Disputas, de Arbitraje de Disputas, etcétera. Eso yo calculo que va a llevar 2 años. Y aquí en Costa Rica se nos puede llevar 5 o 6 años. Es lamentable, pero a mí me duele que hayamos cometido esos errores. Además les cuento que de acuerdo a la ley de minas del año 1932, por ahí, 1902, esa concesión, la ley de minas es del año 1902. Saquen cuentas cuánto llevamos. Y dice esa ley que el canon que recibe el país debe ser 2% del mineral extraído. Eso era lo que le tocaba a Costa Rica bajo esa concesión. 2% del oro que sacaban extranjeros de nuestro subsuelo, que además ese oro es propiedad del Estado y por tanto propiedad suya. Pero no, lo entregamos al 2% de comisión. Y entonces, bueno, estamos aquí, vamos a respetar los procesos. La empresa dice que le estamos haciendo una persecución especial solo a ellos, eso no es cierto. Estamos defendiendo nuestro ambiente y la soberanía de este país. Muy lastimoso que por 2% del oro se haya causado, o del oro potencial se haya causado esta situación. Me duele como presidente y como costarricense que tengamos que gastar plata para defendernos. Pero se los tenía que decir, porque yo fui a Cruzitas y prometí que en noviembre íbamos a anunciar. Esto dicho, ya Cruzitas
tenemos el plan para mejorarles la carretera, nivelárselas, arreglarlas, llevarles agua potable, y yo voy a ir personalmente pronto para supervisar las cosas que les vamos a llevar, incluyendo apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Tenemos un problema serio de seguridad ahí. Hay un riesgo de que vengan miles de mineros otra vez. No ha parado la minería ilegal. Yo lo fui a ver allá. Es mentira que ha parado la minería ilegal y estamos sufriendo el deterioro del ambiente. Y entonces esta situación legal que les acabo de contar implica que vamos a tener que repensar todo el proceso. Y Crucitas, espérenme, confíen, voy para allá pronto a supervisar que las obras vayan bien. Había que esperarse al verano. Muchas gracias. Yo no sé si ustedes quieren decir algo más. ¿No? Bueno. No todo es buenas noticias, por favor. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, doña Pablo. Continuamos con el bloque de firmas. Como parte de los compromisos asumidos por el gobierno, hoy firmamos para presentar en la corriente legislativa 2 proyectos de ley. El primero es invitamos a subir a la tarima principal a los diputados y diputadas de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para el siguiente documento. Solicitamos la presencia del ministro en ejercicio de Trabajo y Seguridad Social, don Luis Paulino Moralizano, y el ministro de Justicia y Paz, don Gerald Campos Valverde, presentarse a la tarima principal. El primer documento que firmará el mandatario es el proyecto de ley denominado Ley de Promoción de Denuncias y Protección de las Personas Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción contra Represalias Laborales. El presidente de la República nos comenta al respecto. ¿Cómo está, doña Gloria? Bienvenida. Gracias. Gusto saludarla. Pase, doña Gloria, por favor. ¿Cómo está, don Jorge? Señor diputado, mis respetos. Don Alexander. Señor diputado, mis respetos. Muchas gracias. Hola. Muy bien. Pero muchas gracias por venir, diputada. Muy amable. Esto es muy sencillo. Una de las cosas que a mí me satisface muchísimo, y se los voy a decir de todo corazón, es que el pueblo de Costa Rica cambió de opinión por muchos factores. No solo dice el pueblo de Costa Rica hoy en las encuestas que la corrupción no es un problema tan grande como el que había hace tampoco 7 u 8 meses. La corrupción sigue siendo un problema enorme. Mi interpretación de esos resultados amables, de esa opinión amable del pueblo, es que ven que estamos luchando muy duro contra la corrupción. Esta es un abono más a la deuda histórica, es una ley que yo había dicho es importante para el país, que es una ley que va a proteger todavía más a las personas que denuncian actos de corrupción y que va a premiar a las personas que, habiendo denunciado actos de corrupción, le permitan al Estado o evitar un robo, porque eso es lo que es la corrupción, un robo verdaderamente canalla a la población del país, o que permita recuperar recursos que le hayan robado a la población. Entonces, me honro y le doy la bienvenida al diputado don Jorge de San Carlos, a doña Gloria de San José, a don Alexander de Punta Arenas, que son miembros de la comisión, porque estamos presentándole un proyecto de ley que va a dar un premio económico cuando haya una sentencia judicial a quien haya denunciado. También tenemos leyes que brindan protección ante amenazas o daños a la vida y la integridad física de los denunciantes. Las empresas e instituciones que reciban las denuncias tendrán que guardar confidencialidad para que no vayan a amenazar ni a tomar represalias contra los denunciantes. Si alguien denuncia, así como si hay llamadas a los testigos, no se les podrá despedir ni suspender por las denuncias.
tampoco van a poder los corruptos suspender licencias ni permisos, ni discriminar a quienes denuncien. Muchas veces alguien denuncia, después va un colega del ministerio correspondiente y le empieza a apretar las clavijas, como decimos, a la empresa que denunció al empresario. Todo eso se va a evitar. Tienen las entidades del Estado que desarrollar un canal interno y confidencial para presentar esas denuncias, y entonces esta era una promesa que teníamos pendiente. Ya hoy se la estamos enviando al Congreso para que ellos hagan lo que constitucionalmente les corresponda. Me complace muchísimo. Procedemos con la firma de este documento. El ministro en ejercicio de Trabajo y Seguridad Social, Luis Paulino Moralizano. ¿Declaraciones? Después de la firma, más bien. También firman el ministro de Justicia y Paz, don Gerald Campos Valverde, y el mandatario, don Rodrigo Chávez Robles. Sí, o la primera la foto, después doña Gloria, no sé. Como usted diga. No, como ella quiera. Si quiere, doña Gloria, por favor. Lo importante primero. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Realmente es un placer estar aquí en nombre de la Asamblea Legislativa y de la Comisión Especial de Seguridad y Narcotráfico. En la situación actual del país y la lucha que estamos dando contra la delincuencia en general y la planificación que tenemos como ruta de trabajo de nuestra comisión, hemos también tomado nota de este proyecto y indicar que el Código Procesal Penal desde ahora y ya por ley ya promulgada en su momento, artículos 70, 71 del Código Procesal, hay protección a las víctimas, pero la lucha contra el delito, contra el crimen organizado es una lucha ciudadana y es importante que desarrollamos esa posición de cultura, de solidaridad en la lucha contra el crimen organizado y las demás delincuencias relacionadas. De tal manera que el denunciar, el sentirse seguro, el de informar a las autoridades es parte de la persecución penal. Por supuesto que la prevención es esencial, pero la sanción también. De tal manera, señor presidente, que recibimos ese proyecto con agrado y tengan la plena seguridad que lo estudiaremos y si habrá que hacer reformas las haremos, pero pasaremos esa ley para beneficio de las investigaciones y la participación ciudadana en la lucha contra el delito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Gloria. Acuérdese que también va a haber premios. Sí, esa es la propuesta. A continuación, procedemos con la toma de la fotografía oficial de este documento. Muchas gracias. Tómese la fotico, doña Gloria, con todos nosotros. Pasemos al frente. Si usted lo lleva, sería un honor que usted salga en la foto rodeada de los dos diputados. Pasen adelante. De los tres, ¿no? Vamos nosotros, alrededor. Un poquito más para adelante para que salgamos. Chorizo que veo, chorizo que sapeo, dicen. Así debería ser. Un aplauso. Muchas gracias, Gloria. Que Dios la bendiga. Muchas gracias, don Jorge, ministro. ¿Usted quiere explicarle la parte? ¿Cómo estás? ¿Cómo está su madre? Seguidamente, invitamos a pasar a la tarima principal a la diputada Paola Nájera Barca, representante de la Comisión de Modernización y Reforma del Estado, para el siguiente documento. También solicitamos la presencia de la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, y la presidenta ejecutiva del Limbo y ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos,
doña Jessica Martínez Porras. El segundo documento es el proyecto de ley denominado Creación del Ministerio de Territorio, Hábitat y Vivienda, el cual el presidente de la República ampliará al respecto. Costa Rica tiene enormes oportunidades, pero también tiene enormes desafíos. Un desafío que nos parte el corazón a todos es que hay 176,000 familias por ahí, corríjame, que no tienen techo. Una gran cantidad de familias que viven en condiciones habitacionales absolutamente inaceptables. La palabra es fea, tugurios, asentamientos informales, donde no hay seguridad, comodidad y hasta viven expuestos a los peligros. Eso es por un lado. Por otro lado, el Estado costarricense, que ha sido tan bueno en crear una sociedad como la nuestra a través de los años, lleva ya décadas que se puso fuera de forma, obeso, ineficiente, etc. Esta ley lo que pretende, y la señora ministra va a explicar los detalles, es tratar de arreglar, no tratar, crear las bases para arreglar esos dos problemas. Tenemos que entrarle más al tema de vivienda, al tema de planificación urbana, al tema de planes de usos de suelo, para mejorar la calidad de la vida de la gente. Y en eso hemos trabajado muy duro y habrá una rendición de cuentas pronto. Pero también tenemos 3 instituciones, oigan, ticos y ticas, 3 instituciones que tienen el mismo objetivo, que en el pasado se han majado la manguera, se han bloqueado una u otra por rivalidades burocráticas, que tienen juntas directivas redundantes, que tienen de todo lo que redunda en tener una personería jurídica separada y el marco de gobernanza corporativa. Esta es una de las ya bastantes leyes que le hemos enviado al Congreso para simplificar y hacer más eficiente al gobierno de la República, para hacerlo más barato, para que dé resultados más medibles, porque con el MIVA, Ministerio de Vivienda, INBU y BAMBI, ¿a quién le pide uno cuentas? No fui yo, fue TT, pégale. No, eso lo sabemos desde chiquiticos. Ahora va a haber, si los diputados y diputadas aprueban esta ley, una sola institución de vivienda que se va a llamar el Ministerio de Territorio, Hábitat y Vivienda, Mi Hábitat, en una sola institución, fundiendo el BAMBI, fundiendo dentro de esa institución el INBU y el Ministerio de Vivienda, con economías grandes y rendición de cuentas para resolver un problema que se nos salió de las manos, como es el déficit habitacional, el desorden urbano y la calidad de vida de los costarricenses. Le quiero pedir, si usted me lo permite, don Giovanni, a la señora ministra que explique ya un poco cómo va a arreglar ella, o la ley más bien, que los diputados aprobarán, ese rompecabezas institucional que tenemos hoy. Dele, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, realmente ha sido para los equipos que han estado trabajando desde el día 1 de esta administración un enorme reto llegar a este punto. Decirles que las 3 instituciones a las cuales el señor presidente se refiere tienen una naturaleza jurídica muy distinta. Estamos hablando de un ministerio, de una institución autónoma y de un banco, que es una entidad financiera. Desde el punto de vista legal, ha sido un reto enorme poder articular todas estas especificidades. Hemos tenido consultas permanentes durante este proceso con el Ministerio de Planificación y Política Económica, quienes nos han acompañado realmente de manera sistemática, pero también hicimos consultas a la Procuraduría General de la República, a la SUGEF y a una serie de entidades también de carácter internacional, buscando también referencias para poder tener bases suficientes para poder realmente entrar en este proceso. Ha sido un reto durísimo. Nosotros tenemos muy claro que la institucionalidad se debe fortalecer. Eso es un tema muy importante, más allá de pensar en una reducción per se
del Estado, siempre hemos pensado en una transformación para un fortalecimiento de 3 principios fundamentales. En primer término, la planificación urbana, el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano, la gestión del suelo, que han sido deudas históricas que el país ha tenido. Ese es un pilar fundamental y que lo hemos estado valorando con el señor presidente a través de todo el proceso de planes reguladores, planes regionales, las deficiencias con municipalidades. Esta es una deuda que tenemos que saldar y que estamos abordando sin duda alguna en este proyecto. Número 2, el tema de vivienda. Nosotros tenemos, como ya el señor presidente lo mencionó, un déficit habitacional altísimo que pasa por déficit cualitativo, cuantitativo, viviendas hacinadas, y si todo eso lo sumamos, estamos para arriba de las 750,000 viviendas. Es realmente una suma muy grande. Nosotros no estamos atendiendo el déficit con el sistema que tenemos en este momento y eso nos obliga a pensar en mecanismos innovadores que tienen que ver también con tenencias distintas de la tierra, no solamente la propiedad como tenencia, sino algunas otras formas alternativas como el usufructo, como la vivienda cooperativa, como el alquiler, como el leasing, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas figuras pueden ser habilitadas en este proyecto de ley. Y el tercer pilar fundamental es el financiamiento. En este tema del financiamiento hemos hecho realmente un abordaje muy profundo. Sabemos que existen diferentes fondos hoy en el Banco Hipotecario de la Vivienda, fundamentalmente el FOSUBI, el FONAVI, el Fondo de Garantía, la Cuenta General, y en el caso del INBU tenemos el SAP, es decir, el Sistema de Ahorro y Préstamo. Necesitamos articular estos fondos, necesitamos buscar vehículos financieros que hagan mucho más eficiente el traslado de estos fondos realmente a las personas beneficiarias. Tenemos que trabajar, y así lo establece el proyecto de ley, en un sistema articulado con Sinerube para la escogencia de los beneficiarios, transparentar esa escogencia y buscar aprovechar la plataforma que ya hoy existe con entidades autorizadas a través de la banca de segundo piso para que eso nos permita también multiplicar los esfuerzos y incentivar la capilaridad, como ha indicado en muchas ocasiones el señor viceministro de Vivienda, de este sistema en las diferentes partes del país. De manera que estamos pues proponiendo una ley en donde tenemos una amplia exposición de motivos, donde, como el señor presidente ya lo indicó, se hace una reconstrucción histórica de todas las necesidades, de todo el proceso que ha pasado el país y realmente de esas experiencias que a nivel internacional también han sido muy exitosas y que nosotros esperamos también con la ayuda de los señores y señoras diputadas, pues llegar a concretar, ojalá en el corto plazo. De manera que, bueno, nosotros seguimos con el compromiso, entendemos que este es un paso que nos va a obligar a tener mucho diálogo, no solamente a nivel interno de las 3 instituciones, sino también a nivel de la Asamblea Legislativa, de los actores sociales que por supuesto participan en este proceso, pero realmente muy contentos del resultado. Creemos que esto puede ayudarle muchísimo al país a eficientar los procesos, simplificar los trámites, reactivar también algunos procesos que han estado rezagados. Y bueno, de verdad que tenemos pues mucho compromiso y pues muy contentos de poder hacer entrega. Muchas gracias, ministra. No mencionó que en vivienda ha habido leyendas enormes de corrupción y eso es parte del tema. ¿Verdad, doña Gloria? Veo a doña Gloria haciendo así, con todo respeto, perdón que la mencione, pero es legendaria y esto es parte de lo que queremos arreglar. El gobierno de la República prometió reforma del Estado y lo estamos haciendo. Aprovechando, me gustaría pedirle a la ministra de la Presidencia, doña Natalia Díaz Quintana, que por favor le resuma a la población los proyectos de ley de reforma del Estado que hemos enviado a la Asamblea Legislativa y sírvase, doña Natalia. Sí, señor presidente, efectivamente, en el primer periodo de sesiones extraordinarias enviamos varios proyectos de ley en esa línea de devolver las competencias para que el ministro pueda tomar las decisiones dentro de su institución. Está el del MOPT, con los consejos que tienen hoy, para que esas competencias regresen también al ministerio y se transformen en direcciones. Tenemos el proyecto también del MINAE y su reestructuración interna. Tenemos el proyecto de los órganos desconcentrados adscritos a los diferentes ministerios, que en este momento son 15. Todos estos 3 proyectos, presidente, están en reforma del Estado, la comisión de la Asamblea Legislativa y están a punto de rendir un dictamen dentro de la comisión. Ojalá. Ha venido avanzando un poco y la idea es hacer ese llamado a los señores diputados aquí presentes y otros miembros de la comisión que ojalá podamos avanzar en esos proyectos en este periodo. Ahora, vienen otros proyectos que se presentaron en sesiones ordinarias que tienen que ver con la transformación del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Ese fue otro de los proyectos presentados importantes. Tenemos también el fortalecimiento del sector social, que fue el proyecto que se presentó la semana anterior relacionado con el tema de fundir todo en lo que es el IMAS como institución autónoma, y ahora el proyecto también de doña Jessica en el área de vivienda Mi Hábitat. Esos serían de momento los principales, presidente. Pero si me permite, señora ministra, es que para que la gente entienda, yo me voy a permitir decir exactamente qué es lo que está pasando. En el MOP está el CONAVI, el COSEBI, el COESTO, el aquello, el CTP, Consejo de... Hay que cerrar eso, tenemos 330 en el MAC, el CEFITO, el CENARA, el CESENA, el CETANTO, el SANPOCO. Ya, cada uno con una junta directiva, un secretario de la junta directiva, dietas, personal, choferes. ¿Y no nos sirvieron? Cochinilla. Mejor me callo. Y no nos han servido. Entonces, señoras y señores diputados, con todo el respeto, hablamos mucho de reformar el gobierno de la República, las estructuras, y ahí hay, no sé, 15 más 5, ahí hay 30, 40 instituciones, hay algún señor de la prensa que las cuente. Me diga, se equivocó por 2, no importa, que se están fundiendo para darle mejor servicio a usted, para que usted no tenga tanta burocracia, para que no gastemos tanta plata. Ese es el desafío nacional. Muchas gracias, señora ministra. Usted. Y usted ha llevado el esfuerzo de eso, yo lo he visto en el trabajo hormiga junto con los jerarcas de esas instituciones y la felicito, porque pensar en los últimos 3 décadas en eliminar instituciones del Estado vía fusión eran anatema, era pecado, al revés, como hongos emergían. ¿De dónde? No sé, para cada cosa había que crear una institución. Estoy muy contento y un llamado respetuoso a la Asamblea, doña Paula, usted que está en esa comisión, de que Dios quiera que podamos ver esos resultados pronto. Muchas gracias. Firman este documento la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, y la presidenta ejecutiva del INVO y ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, doña Jessica Martínez Porras, además del presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles. Procedemos con la toma de la fotografía oficial de este documento. Por favor, pase. Sostengan las juntas, todos, las 3 señoras. Un aplauso, muchas gracias, de verdad. Felicidades. Sin duda. Muchas gracias, doña Natalia. A partir de este momento, iniciamos con las consultas de los medios de comunicación. Según lo acordado con los directores de medios, mantenemos el mismo mecanismo para la atención de las consultas de prensa. El primer bloque es para las consultas de medios regionales no presenciales. Muchas gracias. La primera de ellas es de Josué Navarro de Los Santos Play. ¿Cómo se llama? Josué Navarro de Los Santos Play. Dirigida al ministro del MAC. ¿Qué solución brindará el MAC? ¿Qué solución brindará el MAC y el CNP para las más de 15,000 familias productoras de aguacate, principalmente de la zona de Los Santos, para que puedan comercializar su cosecha? Esto porque, pese a haber aperturado fronteras, los consumidores no ven la disminución del precio.
Buenas tardes. Con respecto a la comercialización de aguacate, sí se ha visualizado una disminución en el precio, digamos, en estantería. Eso en los monitoreos que se han hecho en el CNP y también en conjunto con el Ministerio de Economía y Comercio, sí se ha traducido eso a una realidad. Desde el Ministerio estamos trabajando en acompañar a los productores en la parte de comercialización para ayudarles. Justamente mañana tenemos una reunión con un grupo de productores de aguacate en el despacho del ministro, en el despacho del ministerio, para poder abordar la problemática que están teniendo, ya que en este momento están en un pico de cosecha. Y también en la parte de comercialización estamos apoyándoles con un nuevo reglamento del programa de abastecimiento institucional que saldría a consulta pública esta semana debe salir el reglamento a consulta pública, que va a dar la trazabilidad para asegurar que lo que se comercialice en el programa de abastecimiento institucional sea producto 100% nacional, y eso les permitirá también a ellos dar un seguimiento a que el gobierno, por medio del PAI, logre comprar producto 100% nacional y no que estemos abasteciendo por medio de intermediarios que en algunas ocasiones compran producto importado y no lo venden a nivel nacional, como si fuese aguacate nacional. Esos serían los puntos. Muchas gracias, señor ministro. Continuamos con la siguiente consulta de Marcela Delgado de Noticias Fortuna. Dirigida al ICT, MINAE o SINAC. ¿Dónde limita? Perdóneme. Dirigida al ICT, MINAE o SINAC. Aquí está MINAE. Okay. ¿Dónde limita el Cerro Chato y Volcán Arenal? Miles de personas se escalan ilegalmente y hay extracción de flora y fauna. ¿Qué va a hacer el gobierno para controlar esta situación que ha sido anunciada desde 2016? Con respecto al ingreso ilegal a los parques nacionales, hay un proyecto de ley que se ha enviado al Congreso para subir las multas. Es una cosa importante. Hay un problema serio de ingreso ilegal que es peligroso para los turistas, peligroso para el ministerio también, porque después esto afecta sin duda al Estado, y ese proyecto de ley lo hemos enviado conjuntamente el ICT y el Ministerio de Ambiente al respecto. También tenemos el modelo de citada, donde se pueden poner denuncias al MINAE y el MINAE puede actuar para el control de la extracción ilegal, pero mucho de esto se da porque es el acceso ilegal a los parques nacionales, el acceso por los sitios individuos, y esto es muy peligroso y es un tema que lo estamos controlando, pero sí creemos que la ley y el nivel de multas es muy bajo para controlar adecuadamente el problema. Muchas gracias, ministro. Sí, hay que apretar, que salga caro y que los pesquen. Esa es la única manera. Sí, señor. Muchas gracias. La última consulta de este bloque es de Steven Cruz de Radio Cultural Tilarán, dirigida a la ministra del MEP. Ya viene la ministra. Muchas gracias, doña Ana Caterina. La pregunta es la siguiente. ¿El CONESUB puede intervenir para que las universidades continúen con el sistema dual, virtual y presencial? Esto con el fin de que las personas que viven alejadas de la capital y trabajan puedan seguir estudiando. Muchas gracias por la pregunta, muy importante. Usted sabe que yo presido el CONESUB y justamente una de las cosas que estamos haciendo ahorita es estimulando la ampliación de la oferta virtual, sobre todo para los cursos que son teórico-prácticos, ¿verdad? Sobre todo cuando el docente puede interactuar con la plataforma. Hay algunas que hay que coordinar específicamente con la respectiva universidad, si es un laboratorio práctico, a dónde se realiza. Pero para compartirle, fíjese que en este momento hay alrededor de 35 carreras completamente virtuales, ya aprobadas por el CONESUB, y hay 15 que están en proceso de aprobación. Así que definitivamente es algo que queremos mantener para darle oportunidad, sobre todo a aquellas personas que trabajan en el día, que tienen dificultad para accesar físicamente las instituciones educativas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Excelente, siga dándole. Procedemos al bloque de consultas de medios digitales que están presentes en el auditorio de Casa Presidencial. La primera consulta es de Tomás Gómez, del Observador.
Buenas tardes, quería consultarle por el tema de hidrógeno verde. Ya salió el dictamen de la Sala Constitucional y le consulto de acá en adelante si ustedes lo impulsarán, si propondrán alguna reforma o si más bien no entra en agenda del gobierno. ¿Cuándo salió? Venga, don Franz, usted está más informado de eso que yo, que está el ministro de Ambiente. Gracias, sí, señor presidente. Sí, es muy reciente, creo que lo acaban de salir en alerta. Sin embargo, pues la posición del gobierno en tema del hidrógeno verde era el tema de que no era una ley prioritaria. El Ministerio de Ambiente y esta administración ha presentado un proyecto global de reforma al sistema eléctrico nacional, donde muchos de los temas contenidos en el proyecto se resuelven, incluyendo la posible producción de electricidad como una producción de energía que le llaman para consumo propio, inclusive consumo propio virtual, que es que produzco aquí, consumo aquí, pero no estoy pegado a la red, que podría ser lo que le interesa a algunos productores de hidrógeno verde. Entonces, creo que el proyecto, entiendo que tiene algunos problemas, algunos 3 artículos salieron con roces constitucionales y que tendrá que tomarlo en cuenta no sé quién, cuál de las 2 comisiones, si la de energía o la comisión de consultas, entonces lo tendrá que tomar en cuenta, pero creemos que sigue siendo un proyecto que no es de interés de la administración y que está bien cubierto el tema de producción de hidrógeno verde. Costa Rica sí está apoyando el hidrógeno como tal y lo está apoyando en la nueva ley de reforma del sistema eléctrico nacional. Don Franz, quédese ahí un minutico para que no salga, gobierno de la República no apoya hidrógeno verde. Sí. No se trata de eso, don Tomás, es que don Franz es muy diplomático. Lo que nosotros estamos diciendo es, quienes quieran venir a invertir a Costa Rica para producir hidrógeno verde, tienen un marco jurídico que de por sí es bueno. Si producen para exportar una cantidad mayor para zonas francas, si exportan. Entonces pueden venirse a coger a Costa Rica al régimen de zona franca. Exactamente. Incluso podrían venir, pero sí tienen que exportar un porcentaje, a producir con el régimen de zonas francas existente. Exacto. Lo que quiere decir el señor ministro es que nosotros no vemos que haya que ir más allá en este momento, dar garantías fiscales, contratos de compra y un montón de instrumentos más que podrían resultar nocivos para los intereses del Estado. Nosotros queremos que venga gente a producir hidrógeno verde, pero no estamos dispuestos a darles facilidades extraordinarias. Muchas gracias, señor ministro. Sí, señor. Muy amable, gracias. Así es. Y si estoy equivocado, corríjame, pero... No. Es que exactamente así. Ya yo tengo un poquillo de así de... Gobierno de Costa Rica no apoya hidrógeno verde. No, eso no es cierto. Lo estamos apoyando la NAMA de hidrógeno verde y el marco legal existe. Muchas gracias. Muchas gracias, don Tomás. La siguiente consulta es de Alessandro Solís, de Amelia Rueda. Buenas tardes, presidente. La semana pasada, 3 integrantes del Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos pidieron la renuncia del señor Héctor Chávez, incluyendo la presidenta ejecutiva del INS. Preguntarle si usted respalda esta petición y además si este tema se abordó ayer en la reunión que tuvo con sindicatos del Cuerpo de Bomberos. Muchas gracias. Sí, señor. Yo recibí al sindicato de Cuerpo de Bomberos y a altos funcionarios, excepto don Héctor Chávez, que es el director general. Ayer discutimos, acordamos que yo me voy a reunir con doña Mónica, la presidenta ejecutiva del INS, y don Héctor la semana entrante, porque quiero asegurarme que esto sea profesional, que no haya nada personal, y proceder de acuerdo a la ley. Entonces, lo discutí ayer, yo le di audiencia, cuando un sindicato me pide audiencia, se la doy casi que inmediatamente. Oí a ambas partes, porque doña Mónica sí estaba, y concluimos todos en la mesa que lo mejor sería que yo personalmente, como un buen padre de familia, para ponerlo de alguna manera, me siente con don Héctor y doña Mónica a oír a ambas partes de manera directa y de ahí entonces procederemos. Muchas gracias.
Una aclaración a quien dijo en Los Santos que el aguacate no ha caído. De acuerdo al INEC, que es independiente del gobierno, oigan esto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, eso es independiente del gobierno, yo no lo controlo. El aguacate ya ha caído 20% desde junio para acá, que fue cuando emitimos el ponernos al día con la Organización Mundial del Comercio. Entonces, nada más una corrección de que se ha caído y mi expectativa es que caiga más, porque ya están bajando los costos logísticos, etcétera. Y el ministro dijo cómo iba a apoyar a los productores de aguacate nacionales. Nada más quería aclarar eso. Muchas gracias. La tercera consulta es de Alan Jara, de Noticias Alan Jara. Muy buenas tardes, señor presidente, y buenas tardes para todos. De frente al inicio del próximo Mundial de Fútbol en solamente 18 días y de frente a la reactivación económica que se busca en el país, nace una propuesta en San Carlos de un comerciante que solicita, que pide y le externa, digamos, la consulta, nosotros se la emitimos a usted, para ver la posibilidad de que cuando Costa Rica juegue contra Japón, es un sábado, a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana, se pueda abrir las 24 horas, ellos transmiten el partido y es una fiesta total, es entendible. Ya hubo un antecedente en el año 2002, Corea-Japón. Entonces, por supuesto que esto va a beneficiar a muchas personas, a los comerciantes, proveedores, clientes y demás. La posibilidad es esa, para ver si eso es posible. Vean, Alan, a mí me gusta ser muy transparente y directo. No sé, porque no sé cómo estuvo la experiencia del 2002. Lo que sí le prometo es que lo voy a consultar con la Fuerza Pública, con el Ministerio de Salud, con bomberos, con tránsito, para actuar de la manera más responsable. El tema no es que van a abrir a las 4 de la mañana, el tema es que van a cerrar a las 4 de la mañana. Y conociendo unos amigos sancarleños que yo tengo y aquí en la Cali y otros, para esa hora la gente va a andar muy feliz y contenta. ¿Ah? No, por eso, usted sabe a lo que me refiero, y accidentes de tránsito, etcétera. Entonces, como buen, ¿qué le digo? Buen gobierno, déjeme hablar con ellos y valorarlo. Yo vi la propuesta de don Leslie Borges, que me parece un diputado serio y trabajador, y incluso ahora lo podemos discutir en Consejo de Gobierno, pero no me voy a comprometer a algo que después me voy a quitar. Pero el balance es reactivación económica, muy importante, pero también la seguridad y bienestar del público. Muchas gracias, don Alan. Procedemos al bloque de medios de televisión. La primera consulta es de Ana Lucía Zamora, de Extra Formato. ¿De dónde? Extra Formato. Ah, doña Ana Lucía. ¿Qué tal? Buenas tardes. A inicios de la administración, el ministro Luis Amador indicó que el gobierno estaba valorando rescindir el contrato con Global Vía. Entonces, la consulta es si aún se mantiene esa postura y cuáles son las acciones que se están haciendo en este momento para promover la ampliación de esta ruta. Bueno, dejemos saber qué diga don Luis. Yo le voy a contar porque yo me reuní con el jefe máximo de Global Vía en el mundo y entonces le voy a contar. Dele, don Luis, por favor. Básicamente la posición es que hay un desagrado general, un descontento de la población por la forma en que opera la Ruta 27. Alguien decía que era el parqueadero más grande del mundo. Posiblemente eso sea cierto. Todos sabemos la cantidad de horas que se consume ahí y la necesidad imperante de ampliar la vía. Y en aquel momento el comentario fue, hay dos formas. Una, evidentemente, es rescindir el contrato y tratar de arrancar de cero con términos más ventajosos para el Estado. Otra es ver si hay posibilidad de renegociar esto con la empresa actual. Muchas gracias, ministro. Yo con transparencia tengo que decir que me reuní con los ejecutivos más altos de Global Vía en mi despacho hace pocos días. Les manifesté lo que dijo el señor ministro y también les manifesté el dolor que me ha dado a mí ver cómo Costa Rica negoció ese contrato de una manera que verdaderamente es triste
Imagínense que el contrato tiene un rendimiento en dólares del 16% y se firmó cuando las tasas de interés andaban por el piso. Además, si hay inflación en los Estados Unidos, no aquí, se le carga en dólares el precio a la tarifa. Tenemos, reporte de la Contraloría General de la República, que dice que ellos fueron a contar los carros que pasaron y los carros que reportó Global Vía. Hace años de esto, 3 veces más los que pasaron y cobraron que los que reportaron. Y eso hace que el plazo se extienda. Y entonces yo les dije, miren, aquí hay un tema, nosotros somos respetuosos del Estado de Derecho, pero contrario a lo que ha hecho la Comisión Nacional de Concesiones a través de los años en la administración de esto, no vamos a seguir aceptando que, por ejemplo, ¿cómo puede ser que con la tecnología existente no hayamos podido contar esos carros nosotros con cámaras de inteligencia artificial, ni siquiera mangueras, donde pase el carro y lo cuenta, sino que ahí de vez en cuando aparece alguien, hace un papelito y dice, estos son, y chequean contra eso? Entonces, sí, Global Vía yo creo que puede mejorar mucho. Tenemos el tema de la tasa de rendimiento que le dimos hace años ya, que es, desde mi punto de vista, predatoria. Tenemos el problema del hundimiento, que desde el punto de vista del Ministerio de Obras Públicas y Transporte les corresponde a ellos arreglarlo, son 17 millones de dólares. Ellos dicen que no, que ellos pueden financiarlo, pero después extender el contrato. Ya ahí hay una diferencia de opinión. Y también el señor ministro tiene claro que nuestro propio desempeño como país requiere muchísima mejora, porque yo no sé quién negocia esos contratos y bajo qué incentivos, pero me parecen contratos que no fueron firmados o no fueron negociados con el patriotismo y la valentía que este país merece. Muchas gracias. La segunda consulta es de Laura Orenes, de Noticias Repretel. Gracias, muy buenas tardes. Presidente, quería consultarle sobre cannabis recreativo en 2 líneas. El IAFA asegura que el país no está preparado para un impacto para el impacto por este proyecto de ley, que el personal no está preparado y demás. Y en la segunda línea, en las últimas horas se ha cuestionado el tema de la redacción del proyecto de ley, sí, claro. Algunos artículos que, según dicen, son idénticos a la ley de Colombia. ¿Hay alguna responsabilidad? ¿Implicaría esto alguna responsabilidad para quienes lo redactaron? Algunos diputados hablan de plagio y también ligereza, entonces... Vamos a ver. Primero, sobre marihuana recreativa, yo no tengo mucha experiencia en ese sentido, y al IAFA en el sentido personal, eso a manera de chiste, y el IAFA, si no estamos listos, tenemos que ponernos listos. No estamos listos para negociar la 27, no estamos listos para operar APM, no estamos listos para evitar el tráfico de cocaína, no estamos listos para arreglar nuestras carreteras. Pongámonos listos. 1. La literatura es clara que esto trae beneficios al país. Trae costos. Bueno, ahí tenemos el alcoholismo, tenemos el consumo que existe en estos momentos, porque en Costa Rica se consume marihuana. De hecho, hemos decomisado marihuana cuando éramos un exportador neto a través de los años, hemos decomisado marihuana viniendo al mercado nacional desde el norte. No es que pasaba para ir a los mercados tradicionales, no, que vino a Costa Rica, pues aquí el consumo es muy grande. Nosotros no estamos promoviendo la marihuana recreativa, la estamos regulando. Lo que queremos es sacar a la gente de la cárcel, que no representan en el costo-beneficio una amenaza suficiente para incurrir los costos, la destrucción del capital humano, etc. Y hay países que lo han hecho y lo han hecho bien, otros no tanto. Sobre el supuesto plagio, vea, el Código de Comercio de Costa Rica y el Código Civil son copias literales de los códigos franceses, traducidos y en algunos casos mal traducidos. Eso se llama derecho comparativo.
es toda una disciplina. Entonces sí, nos fijamos muchísimo en la ley de Colombia, nos fijamos muchísimo también en la ley de Uruguay, analizamos la ley de Holanda, que de por sí estaba legalizada, el marco jurídico sobre la cannabis de Holanda, vimos las leyes en la tradición de derecho consuetudinario de los estados en Estados Unidos como, ¿cuál le digo? Denver, ¿dónde está Denver? En Colorado, California, etcétera. Nosotros no somos una institución académica que lo que quiere es generar teorías legales. No, lo que queremos es agarrar lo mejor, porque ¿para qué reinventar la rueda y el hilo negro? Y vayan, hagan un chequeo. Yo creo que hay diputados y personas, háganle un Google, un Word Compare en el programa y vean que hay partes de Uruguay y comparen nuestros códigos con los europeos. Nosotros copiamos de Honduras, nos fusilamos, como decían los ticos, varios códigos que ellos a su vez los trajeron del régimen francés vía España, vía la colonia. Eso es andar buscando pelos en la lengua, porque son pelos en la sopa, perdón, porque yo no tengo pelos en la lengua, eso estaba pensando, porque son 3 o 4 palabritas que en el cut and paste, en el corte y pegue, se le fue a un funcionario que está trabajando muy rápidamente, bajo muchísima presión, porque eso salió de mi despacho, y sí, tienen un jefe demandante, pero a mí no me avergüenza lo más mínimo, porque sería una vergüenza de todo el marco jurídico costarricense aprovechar la tradición legal de países más avanzados, más modernos. Y si mañana otro país trae una ley perfecta para regular algo, yo le voy a decir a mi funcionario, usted no es un académico, usted no está escribiendo tratados. Entienda, digiera y use el derecho comparado como Dios manda. No sé, señor ministro, si usted quiere agregar algo. Sí, tal vez es importante no perder el tema de fondo de la conversación. O sea, lo más importante acá es conversar acerca del fondo del proyecto. En el caso del sector agropecuario, es una fuente importante de trabajo que podría generar dinamismo en zonas afectadas económicamente o zonas vulnerables, y que cultivar cannabis para uso recreativo sería un asunto económico muy importante y un generador de riqueza para el país, que hoy, por ser un tema prohibido, realmente no lo estamos aprovechando correctamente, y por el contrario, estamos incentivando un sector informal, presidente. No, los sectores informales no, sectores criminales. Así es. Esto no es el señor que vende plátanos en la parada del peaje y no paga el impuesto. No, no, no. Estos son redes criminales. Seamos francos, hay asesinatos por la lucha de, ¿cómo se llama? De drogas y de territorios, sicariato. Los muchachos tienen que ir, o muchachas que lo consumen, que yo no les recomiendo que lo consuman. Eso no les conviene a ustedes, pero tienen que ir a lugares oscuros y barrios feos a comprarla. Y se exponen. Es que ¿quién gana con la prohibición? Yo no entiendo. Pero si me explican, bajo las orejas. Pero hasta ahora, de la experiencia de los años 10 en los Estados Unidos, ¿a quién trajo? A Al Capone, a las estructuras mafiosas violentas que hoy, en el año 2022, todavía controlan parte del crimen en Nueva York, Harlem, etcétera. Nosotros somos un gobierno realista. Y sobre la copia, todo el marco jurídico costarricense tiene copias de otras partes, y eso no me avergüenza, porque es un error menor y clerical, y hay gente queriendo hacer no es en el colegio, no fue un examen o un ensayo del colegio, es formular políticas públicas adecuadas y rápido. Muchas gracias, doña Laura. Recordamos a los medios que solamente una pregunta por cada medio. Y pasamos al siguiente bloque, que es de prensa escrita. La primera consulta la hace Graving Granados, de Diario Extra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Don Rodrigo, recientemente trascendió que al momento en que se discutió y se aprobó el aumento retroactivo por parte de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, hubo en apariencia 2 directivos que votaron a favor de la iniciativa a pesar de contar con familiares dentro del sistema de salud. Y se dice incluso que tenían que haberse inhibido al proceso. Quería preguntarles, y bueno, aprovechando que veo a la presidenta ejecutiva de la Caja en este momento, si se va a ordenar algún tipo de investigación sobre el tema y cuál es el estado actual de la discusión de este proyecto. Muchas gracias. Vean, qué triste, ¿verdad? Porque son más de 2. Yo le voy a dejar los detalles a la señora presidenta ejecutiva de la Caja. Ella viene a una reunión conmigo ahora más tarde. Qué suerte que está aquí. Son más de 2. Y uno de ellos tiene 5 o 6 parientes en la Caja que los nombraron después de que esta persona subió a la junta directiva. Y votaron 5 o 6 parientes de menos de tercer grado, ¿eh? Hijos e hijas, hermanos, estamos hablando de eso. Entra esta persona y de un momento a otro empiezan a nombrarse. Qué raro, ¿ah? Digo yo, serán coincidencias en la vida. Y además se somete el proceso de votación del aumento salarial y la persona no tiene la decencia, que además yo creo que es una obligación legal, ¿verdad, doña Marta? Aquí tengo una ex juez, de decir, yo me tengo que abstener. Bueno, pero ¿dónde se pierde la decencia en este país? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? Y en eso yo a la presidenta ejecutiva, esa es mi opinión de lo que pasó. Y en eso yo le dejo a la señora presidenta ejecutiva que nos explique qué sigue. Muchas gracias, doña Marta Eugenia. Buenas tardes. Creí que iban a preguntar más bien de la consulta de la Contraloría, pero bueno, igual aquí les traigo el documento para que lo tengan, se lo dejo con la gente de prensa de la Casa Presidencial. Realmente con este tema que yo desconocía hasta la semana pasada, que en una entrevista con un diario nacional se me informó y ellos me preguntaron qué pasaba ante esta situación. Yo en ese momento me comprometí a hacer la consulta. Y el día de hoy estamos remitiendo, probablemente ya se remitió y les puedo dar el número de oficio con el que se remite a la Auditoría General de la Caja Costarricense del Seguro Social la solicitud para que ellos me hagan la investigación específica de la condición en que se votó el acuerdo de aumento salarial en la Caja Costarricense del Seguro Social y donde efectivamente por lo menos de la información que él aporta, hay por lo menos 4 miembros de junta directiva que tienen parientes cercanos, algunos hijos, hermanos, sobrinos, y desgraciadamente he de decirles que en la Caja tenemos que instaurar efectivamente una cultura del conflicto de intereses. Como yo vengo del Poder Judicial, debo decirles que en el Poder Judicial este tema está muy avanzado, y tenemos se hace una cultura, ¿verdad? El revelar el conflicto de intereses y es importante, o sea, es parte de la transparencia y las obligaciones constitucionales. Así que respondiendo a la pregunta, se está remitiendo para que se haga una investigación por parte de la Auditoría General y con los efectos que esto podría generar, porque eventualmente se podría cuestionar la legalidad del acto que se tomó. Y las sanciones a las personas en caso de que se pruebe violar. Presidente, eso realmente no me toca a mí, tendría que remitirlo muy probablemente al Consejo de Gobierno si en el informe de la auditoría se señala algún incumplimiento legal o alguna situación particular irregular con esta revelación de datos que lo tuvimos bajo nuestro conocimiento la semana pasada. Bueno, doña Marta, le adelanto que me informan en este momento que ya hay una denuncia contra esas personas en la Procuraduría de la Ética Pública y ante el Consejo de Gobierno. Lo vamos a investigar con mucha calma, no voy a prejuiciar o adelantar criterio,
pero yo me pregunto, yo no tengo ningún pariente trabajando en la Caja Costarricense de Seguro Social y que vengo de una familia grande. Las coincidencias, ¿verdad? Que una persona entra hace 12 años, por cierto, y ahí se empiezan a nombrar parientes de muy cercanos hasta llegar a 5 y esas personas no se inhibieron de votar. Esa es la acusación. Entonces, para eso existen procesos, le vamos a dar seguimiento, pero en caso de que se pruebe, yo creo que esto no es un tema que se puede enterrar debajo de la alfombra y meter la basura debajo de la alfombra para que nadie la vea. Si el Consejo de Gobierno tiene jurisdicción, actuaremos con fuerza y determinación en caso de que se comprueben los hechos alegados. Muchas gracias, doña Marta. La siguiente consulta es de Alexander Brenes, del periódico La Voz de la Región. Muy buenas tardes, señor presidente. Por acá. Así como estaba, Alexander. Ahí le dejamos en la oficina ya la segunda edición del periódico. Mi consulta va dirigida a don Gerald Campos, ministro del Ministerio de Justicia y Paz, y también para usted, señor presidente. A mí me gustaría escuchar y saber cuál es la diferencia que tiene un policía de cárceles común y corriente y una jefatura. Y se lo digo de esta manera porque yo me daba la tarea durante varios meses de contar los carros que trasladan a los jefes de diferentes cárceles que viven en Puriscal, Acosta y Turruares. Le podría decir con los dedos de las manos y tengo que pedirle dedos prestados a los compañeros, porque todos los días trasladan desde Reforma, desde las cárceles de diferente parte del país, a las jefaturas a Puriscal. ¿Cuánto dinero le cuesta esto al país? Si bien es cierto, los jefes tienen sus salarios, sus pluses, pero ¿en qué parte del reglamento del ministerio indica que tengo que ponerle el carro a este jefe para trasladarlo? Muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias por la observación. No existe ninguna parte en el reglamento que dé esa obligación al Estado. Más bien voy a tomar nota de esa situación para ordenarle en este momento al director general de Adaptación Social que proceda con esa revisión, porque aquí estamos trabajando de manera muy objetiva, muy imparcial y sabiendo utilizar los recursos estatales. ¿Usted tiene más detalles que le pueda pasar bilateralmente al señor ministro? Perdóneme. Por favor, con don Harold, coordíneme el asunto, páseme la información y yo la traslado de inmediato. Muchas gracias. Quien sepa de cosas de ese tipo, que nos lo haga saber, por favor. Procedemos al bloque de consultas de medios radiofónicos. Iniciamos con don Rodrigo Moya, de Acontecer Espartano y algo más. Bien, buenas tardes, señor presidente. Siempre en el mismo tema sobre la ruta 27, por la que nosotros para venir acá tenemos que pasar. ¿Cuáles son las medidas, don Rodrigo, de verdad, serias? Usted que dice, los problemas son para resolverlos. Ahí tenemos, en Costa Rica y en Punta Arenas principalmente, un enorme problema. Usted lo conoce. ¿Cuáles son las medidas que van a tomar, pero que no es eso? Eso es ya, como a usted le gusta decirlo, es ya. Usted estaba hablando ahora de algunas situaciones que se dan muy fuertes, ¿verdad? De situaciones que uno ve que desgraciadamente es de resolver ya. Y ojalá, yo quisiera, así como usted lo decía hace un rato, es esto, es el otro, están cobrando muy caro, pasan muchos carros, nos engañan, dan unas medidas. Eso no está para que, usted lo dice, en mi gobierno no va a pasar. Muchas gracias. Empieza el ministro, por favor, y después yo le voy a dar mi versión. Mire, primero que nada, Ruta 27 se firmó el decreto de conveniencia para poder empezar a intervenir el hundimiento ese del kilómetro 44, creo que es, ahorita no me acuerdo el número del kilómetro, con base en el cual ya se puede trabajar ahí. Ahora estamos en la disputa de si le toca a ellos o nos toca a nosotros. Nosotros somos de la tesis cerrada que le toca a ellos. Es el riesgo que asumieron por tomar la concesión. Pero ellos dicen que no. Sí, perdón, bueno, ministro. O sea, ahí empieza la primera bronquita, don Rodrigo. Dele. Vimos a ver cuánto costaba indemnizar a esta gente para ver si los podíamos quitar de encima, y eso es un análisis que es confidencial, no puedo revelar más detalles, pero sepa que ya lo hicimos. Estamos haciendo toda una recopilación de elementos, tal y como el señor presidente mencionó, de prueba de todos los incumplimientos para ver hasta dónde eso nos llega, hasta dónde podemos llegar, qué tanto tenemos de fundamento. Y se ha hecho todo un análisis, diseños para saber qué es lo que hay que hacer para ampliar la carretera, cuánto cuesta, y tenerlo listo para que cuando podamos resolver el cómo se hace, pues que el diseño ya esté
sobre la mesa para poder arrancar. Estamos también moviendo expropiaciones de propiedades porque se ocupa liberar derecho de vía. Y finalmente la reunión que se sostuvo la semana pasada, y don Rodrigo, ahí lo dejo continuar a usted. No, vea, don Rodrigo, de ahí 600 millones de razones, que son los 600 millones de dólares que cuesta ampliar esa carretera. ¿Dónde lo sacamos? Existe el contrato que dejaron más amarrado que un buey al yugo para los de Esparta, que se acuerdan de eso. Existe las tasas de interés que se le reconoce al concesionario. ¿Existen cuántos años? Todavía de que faltan, empezó la ruta, la autopista 27 a funcionar. Ya como 20 años. 20 años de que el Consejo Nacional de Concesiones pareciera, digo yo, haber sido más laxo de la cuenta. Entonces, sí, usted me dice, es para allá. A mí me hubiera gustado que hubiera sido para hace 7 días o hace 7 años. Pero lo que acaba de decir el ministro, la gran diferencia es que hoy todo está en la mesa. Las reuniones son públicas en Casa Presidencial con los ejecutivos. Tuvimos una reunión de alto nivel, no hubo mandos medios y los mensajes fueron muy claros. Tampoco nos vamos a precipitar, porque esto es un país de derecho y hay que evaluar, conociendo, vea lo que pasó con Infinito, lo que hablaba yo del laudo, vea, etcétera, etcétera. Hay que actuar sin prisa, pero sin pausa. Y la pausa no la vamos a permitir. Pero sí, no es un problema de la noche a la mañana. Usted me conoce, don Rodrigo, yo soy impaciente igual que usted, pero también hay que ser prudente. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. La última consulta es de Caterina Bonilla, de Noticias Colombia. Hola, buenas tardes, señor presidente y ministros. Mi consulta es, hoy se presentaron 2 encuestas en las que usted sigue liderando el agrado de los costarricenses. Sin embargo, cuando se consulta por el trabajo del gabinete como tal, la puntuación baja un poco. Entonces, ¿cómo trabajar para amalgamar esa figura suya con todo el trabajo que ha venido haciendo el gabinete? Vea, me agarra por sorpresa porque no he visto las encuestas. Ni sé qué es lo que dicen del gabinete, etcétera. Ahí yo andaba en el aeropuerto recibiendo la Copa del Mundo y alguien me llamó y me dijo, y no lo digo por rajar, le estoy contando porque usted conoce las encuestas mejor que yo, estás a 88.1 y no sé qué, y el otro, y que la Universidad de Costa Rica y una empresa, es un enredo. Me dijo que quiénes eran las diputadas más, porque son 2 mujeres, las diputadas más populares, la jefa de fracción, bueno, doña Pilar Cisneros sigue siendo, de acuerdo a lo que me contaron, y me alegró mucho ver a doña Daniela, la jefa de fracción del PUSC, doña Daniela Rojas, ¿verdad?, de Grecia. Me parece una persona muy constructiva. Entonces, en general, me encanta que el pueblo de Costa Rica esté sabiendo discernir quién está actuando con el interés de la patria en el corazón y quienes no tanto. Ahí le encargo a usted que se fije de la reputación, el saldo negativo positivo de algunos diputados. Y eso es bueno, porque crea los incentivos, es un mecanismo de retroalimentación que las personas que tienen la responsabilidad y el liderazgo digan, mire, estoy haciendo bien, debo hacerlo mejor. O no tan bien y podría cambiar la comunicación con el pueblo, las cosas en las que me enfoco. Yo a las encuestas no, ni vivo ni muero por ellas. Voy a revisarlas. Obviamente el gabinete es un equipo grande, hay gente que tiene más exposición por la naturaleza de sus trabajos. A don Luis Amador le toca por la crisis de infraestructura que tenemos. Todo el mundo pregunta, ¿va? Porque es lo urgente, es lo obvio, es lo que vivimos. Pero vea, usted no sabía que en el Ministerio de Vivienda estaba haciendo ese trabajo tan bueno. No sabían de Ciudad Gobierno, lo decíamos, ahí está la comisión de los ministerios, etcétera. Entonces déjeme verlo, pero yo creo que el equipo está funcionando bien. Yo le agradezco al pueblo de Costa Rica el apoyo que continúan manifestando, que usted me dice que continúa manifestando, pues las tengo que ver,
pero yo creo que yo soy la cara del equipo. Yo no soy el equipo. Es como que un entrenador diga, yo soy, no, yo no soy el que meto ni atajo los goles ni hago las asistencias. Yo soy la cara del equipo porque eso es parte de mi mandato constitucional. Le agradezco la retroalimentación, las vamos a ver. Nosotros como gabinete tomamos nota constantemente de cómo estamos trabajando. Vea, aquí se están haciendo cosas en que el MINAI y el MAG, que pasaron en guerra por décadas, ahora están trabajando juntos. Yo les reconozco a esos ministros el trabajo. Y todos, en general, Salud y la Caja, con la llegada de doña Marta Eugenia, están trabajando muchísimo mejor. Y así, no quiero seguir porque es echar a mi equipo para arriba, yo creo que se lo merecen, pero yo creo que con eso es suficiente. Muchas gracias por la pregunta. De esta manera finalizamos esta conferencia de prensa. Agradecemos a los jerarcas, a los medios de comunicación y a quienes nos siguieron a través de la transmisión de esta. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Costa Rica vuelve a ser el país de todos, un país con propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor. IDA, la llave del progreso. Se graduaron el mismo año, se sentían bien cuando estaban juntos, entonces sabías que era para vos. Proteja a sus hijas e hijos de las relaciones impropias.